Hola amigos, hermanos, familia. La razón por la que estoy grabando este video es para una advertencia. Dice la palabra de Dios que Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en mi corazón ha venido el deseo de advertirle de ciertos grupos que su objetivo es minimizar la palabra de Dios. eh, Mostrando ciertas teologías, teorías, referencias, la cual muchos han creído y no hay por qué asombrarnos. La misma palabra que fue escrita hace miles de años nos advierte acerca de estas cosas. Dice la palabra en 2 Corintios 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Cuando yo me metí a este video de los cuales les estoy hablando, le di clic a uno de los videos. Yo pensé que ese video era cristiano porque parecía ser cristiano, pero me doy la sorpresa de que realmente lo que estaban haciendo estas personas era minimizar la palabra de Dios, haciendo creer que la palabra de Dios no fue inspirada por Dios y mostrando ciertas teorías y muchas cosas, las cuales cualquiera puede caer en la confusión y cualquiera puede creer lo que estas personas están expresando en estos videos. También dice la palabra, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Perdonen que estoy mirando hacia el lado, pero quise apuntar los versículos en mi libreta para que no se me olvidara lo que quería compartirles. Hablando acerca de este versículo donde Jesús dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso lo podemos encontrar en Lucas 18:8. Esto me da a entender que puedo ser engañada de tal manera que mi fe puede estar en juego. Quiero eh, hacerle entender, amigo, hermano, familia, que Satanás es el enemigo de las almas. Y él va a hacer todo lo posible para poder engañar, incluso a aquellos que ya hemos creído. Y él se muestra como ángel de luz. Recordemos que Satanás era un ángel. Para él no es nada difícil mostrarse como un ángel de luz. Él no va a venir con sus cuernitos, él no va a venir con su cola, él va a venir como ángel de luz. Su propósito es querer engañarnos. También la palabra nos advierte, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Esto lo podemos encontrar en Mateos 24:24. Satanás viene con todo. Y cuando yo estaba viendo este video, me llamó mucho la atención un comentario que hizo una seguidora de este video, de este grupo, y decía así, algo así como que qué bueno que habían personas como estas que estaban grabando este tipo de video para mostrarnos la verdad, ya que la Biblia es una palabra difícil de entender. Cosa en la que estoy de acuerdo, la palabra es difícil de entender, pero también la palabra nos advierte de estas cosas, nos dice, eh, en 1 Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a discernir espiritualmente la palabra? Hermano, amigo, familia, la palabra de Dios, la Biblia, que tengo la mía aquí. Tengo varias, pero esta es la más que estoy usando. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es vida.
No podemos leerla como un libro cualquiera y estudiarla como un libro cualquiera, no. Porque la palabra de Dios, la Biblia, precisamente es la palabra de Dios y se discierne espiritualmente. La palabra de Dios da vida. No es un libro cualquiera. Por esa razón es que muchos no la entienden. Ahora, la pregunta que dejé, ¿cómo podemos llegar a discernir espiritualmente la palabra de Dios? Yo recuerdo que antes de yo haber decidido seguir a Cristo, yo llegué a leer la palabra de Dios. Yo no la entendía. Incluso cuando era más joven, cuando era más joven y vivía con mi mamá, habíamos ido a la iglesia por un tiempo, pero ya después habíamos dejado de ir. Yo nunca fui convertida, nunca había sido convertida. El hecho de yo ir a la iglesia no quiere decir que yo había sido convertida o que yo había entregado mi vida a Cristo. No, no era así. Y recuerdo que no, yo no entendía muchas cosas, no entendía. Pero aún así, aunque yo había dejado de ir a la iglesia, mi mamá, yo me acuerdo, mi mamá siempre me leía la palabra de Dios, me leía la palabra de Dios. Y muchas veces yo no ponía atención y otras muchas veces no entendía lo poquito que podía poner atención. Entonces, precisamente porque hay que discernir espiritualmente la palabra de Dios. Los fariseos, los fariseos. Los fariseos, cuando Jesús vino acá a esta tierra, fariseos religiosos, conocedores de la palabra de Dios, no podían discernir lo que Jesús les hablaba. No podían entender lo que Jesús les explicaba. Y la pregunta es, ¿cómo unos religiosos, estudiadores de la palabra de Dios, no pueden entender lo que Jesús habla? Y es porque tenemos que tomar una decisión. Para poder entender la palabra de Dios hay que tomar una decisión. ¿Y cuál será esa decisión? La primera decisión que yo debo tomar, o la que usted debe tomar como la tomé yo, es arrepentirme. ¿Arrepentirme de qué? Arrepentirme de mis pecados. Pero, Edna, si yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago daño a nadie. Dice que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros todos hemos pecado de una u otra manera. Pero el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, mas tuviera vida eterna. No te estoy diciendo que cambies. Te estoy diciendo, arrepiéntete de tu pecado. Lo otro que tengo que hacer, o lo otro que deberías hacer para poder discernir la palabra de Dios, es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Entonces es ahí donde tú recibes el poder para hacer esos cambios que tú no puedes, pero que el Espíritu Santo, al tú recibir a Cristo, te ayuda a poder cambiar. Cuando yo me arrepiento, recibo a Cristo, hay una promesa. Y la promesa es que voy a recibir al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que ahora cuando yo recibí a Cristo, no solamente como Salvador, sino como Señor. Hay muchas personas que han recibido a Jesús como Salvador nada más.
pero estamos hablando de recibir a Jesús como Señor. ¿Y qué es Señor? Es mi amo. Es el que decide mis acciones en vez de yo decidir mis acciones. Eso significa Señor. Cuando yo recibo a Jesús como Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo en mí. Y es el Espíritu Santo en mí que me hace entender la palabra de Dios. Y por eso es que hay tanta confusión. Por eso hay tanta confusión. Hermano, amigo, familia, no sé si me hago entender. Pero lo que yo les quiero compartir es que van a venir muchos engañadores. Muchos van a decir que la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, no es la palabra de Dios. Cuando sí es la palabra de Dios. Recordemos que el enemigo de las almas va a hacer todo lo posible para engañar incluso a los hijos de Dios. ¿Estamos dispuestos a ser engañados tan fácilmente? Tenemos la guía. Esta es la guía. Esta es la guía. Dios nos ha dejado su palabra. Hay muchos videos por YouTube muy interesantes, muy buenos, con temas muy buenos. Yo incluso he visto videos buenísimos por internet. Pero a veces yo me pongo a pensar, está bien recibir de otras personas videos, mensajes, pero ¿por qué a veces dejamos esto a un lado y decidimos ver videos de revelaciones que ya han sido entregadas a ciertas personas cuando Dios mismo me puede revelar su palabra? Dios lo puede hacer. Dios puede revelar esa palabra a mi vida. Pero yo tengo que decidir realmente arrepentirme, incluso siendo cristianos ya. Hay cosas en nuestras vidas, lo digo por mí, hay cosas en nuestras vidas de las cuales nos tenemos que arrepentir y venir con un corazón contrito y humillado ante Dios y pedirle guianza y dirección. Y Él por medio de su palabra, Él nos va a hablar. Es obvio que el enemigo de las almas va a querer hacernos creer que la Biblia no es la palabra de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado, familia, amigos. Hay una decisión que debemos tomar y es entender de que por medio de Jesucristo y nada más por medio de Él es que obtenemos la vida eterna. Tenemos que tomar la decisión de arrepentirnos y ir al único que nos puede sacar de la condición donde estamos, y es el único que nos puede dar la capacidad y la revelación de poder para poder entender la palabra de Dios. Esto era lo que quería compartirles. Espero que sea de bendición, más que llenarnos de informaciones de segunda mano que a veces nos ayudan. No estoy diciendo que sea malo, pero a veces ponemos esos videos y esa información primero que la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios misma nos puede mostrar personalmente lo que Dios mismo nos quiere revelar. Así que espero que esto que les compartí sea de bendición y que sea en otra ocasión que pueda yo compartir con ustedes. Dios les bendiga, hermanos, amigos, familias, y que tengan un buen día.